La carta ya estaba sellada. Sin dudas. Sin segundos borradores. Sin una oración susurrada sobre la llama. Solo el sonido de la cera enfriándose, y una decisión que ya no tenía regreso. Era la última hora de la noche en el palacio de Topkapi. Ese momento suspendido entre la oscuridad más profunda y el primer aliento del amanecer. El año era 1541 según el calendario del mundo exterior. Pero el harén tenía su propio calendario. Uno que no se escribía con números, sino con nombres de mujeres que desaparecían. Y con las fechas exactas en que lo hacían. Hürrem Sultana estaba sola. Y eso, por sí solo, ya era una advertencia que nadie supo leer a tiempo. No llamó a sus doncellas. No convocó a su secretario. Presionó el sello ella misma, con su propia mano, y colocó la carta exactamente donde sabía que sería encontrada. No por la mañana. No después del amanecer. Sino antes de que la primera llamada del muezín rasgara el silencio de la ciudad dormida. El tiempo era el arma. La carta era solo la hoja del cuchillo. Y para cuando el harén despertara, para cuando la luz de la mañana se arrastrara sobre los fríos suelos de piedra y los sirvientes comenzaran a moverse por los corredores, 3 mujeres ya estarían corriendo. Una estaría gritando. 2 estarían rezándole a un Dios que nunca las había escuchado en ese lugar. Y la jerarquía que había gobernado ese palacio durante décadas habría colapsado. Silenciosamente. En el espacio de una sola noche. No se desenvainó ninguna espada. No se administró ningún veneno. No se encontró ningún cuerpo. Pero algo terminó esa mañana. Algo que había estado vivo durante años. Una arquitectura de poder. Una red de alianzas construida susurro a susurro, mirada a mirada, favor a favor. Todo se derrumbó en el instante en que el aire frío de la madrugada tocó ese sello de cera roja. Y ninguna de ellas, ni las mujeres, ni los eunucos, ni las Kadins veteranas que habían sobrevivido a 3 generaciones de favoritas, lo había visto venir. ¿Cómo? Eso es exactamente lo que vas a entender antes de que termine este video. Quédate conmigo. Porque lo que Hürrem hizo esa noche fue algo que ninguna mujer en la historia otomana había hecho antes. No de esa manera. No con esa precisión. No con esa frialdad absoluta. Y una vez que comprendas el mecanismo, una vez que veas cómo utilizó las propias reglas del palacio como un instrumento de corte, nunca volverás a ver la historia otomana de la misma manera. Esta no es una historia sobre una mujer poderosa que supera a sus enemigos. Es una historia sobre cómo funciona el poder de verdad. En el silencio. En la oscuridad. A través de documentos y tiempos precisos y la militarización del protocolo mismo. Volvamos atrás. El harén no era una alcoba. Esa es la primera mentira que Occidente contó sobre este lugar, y nunca la ha corregido del todo. Era un gobierno. Un gobierno interior con su propio sistema judicial, su propia economía, su propio aparato de inteligencia, sus propias guerras de sucesión. Todo ello oculto detrás de una sola palabra que los forasteros nunca debían traducir completamente. Para 1541, el harén albergaba a más de 300 mujeres. De esas, quizás 40 ejercían alguna influencia real. Y de esas 40, apenas una docena comprendía que su supervivencia dependía no de la belleza, no de la fertilidad, sino de la información. ¿Quién sabía qué? ¿Quién le dijo a quién? ¿Quién le debía a quién un silencio? Esa era la arquitectura que Hürrem Sultana había pasado 20 años cartografiando. Y esa noche, con una sola carta sellada con cera roja, comenzó a desmantelarla. Para entender lo que hizo Hürrem, necesitas entender a qué se enfrentaba. Ya no era la joven de cabello rojizo que había encandilado a Solimán hasta el punto de que éste rompió siglos de precedente imperial.
Esa había sido otra batalla, en otra década. Y la había ganado. La había ganado tan completamente que el recuerdo de cómo la ganó se había vuelto peligroso para ella, porque le recordaba a todos que era una mujer capaz de superar a los imperios. Y eso ponía nerviosas a ciertas personas dentro del harén. Muy nerviosas. Para 1541, la amenaza no era una concubina rival. La amenaza era estructural. Su hijo, que no era su hijo, sino el primogénito de Solimán, nacido de Maidebran Sultana, el joven Cesa de Mustafa, había estado construyendo pacientemente una base de apoyo en Manisa, donde servía como gobernador. Su casa crecía. Sus hombres eran leales. Y los rumores que salían de la red de inteligencia interna del palacio habían alcanzado una frecuencia que la red de Hurrem ya no podía ignorar. Pero la carta no era sobre eso. No directamente. La carta era sobre una mujer llamada Fatma. Fatma Hatun no era famosa. No tiene página en ninguna enciclopedia. No aparece en la mayoría de las historias occidentales del Imperio Otomano. Tenía aproximadamente 32 años en 1541. Era una mujer circasiana que llevaba casi 15 años en el harén. El tiempo suficiente para haber sobrevivido la transición del poder. El tiempo suficiente para haber aprendido qué versión de la lealtad pagaba mejor en cada temporada. Servía como asistente senior de una de las Kadins de mayor rango. No era una posición poderosa, no de manera visible. Pero controlaba el acceso. Decidía quién esperaba en qué corredor. Decidía qué mensajes se entregaban de inmediato y cuáles se retrasaban. En un mundo donde el tiempo lo era todo, eso la hacía extraordinariamente peligrosa. Hurrem la había estado observando durante 2 años. No porque Fatma fuera su enemiga declarada, sino porque Fatma era el instrumento de todos. Disponible para quien pudiera pagar su precio, cualquiera que fuese ese precio en una semana determinada. Y 2 semanas antes, la red de Hurrem había interceptado algo. No una carta. No un documento. Algo mucho más peligroso. Una conversación. Escuchada por casualidad por una joven llamada Zeynep. 17 años. Del litoral del Mar Negro. Llevaba apenas 8 meses en el harén y aún no había aprendido a fingir que no escuchaba las cosas que escuchaba. Zeynep cargaba agua por el corredor equivocado a la hora equivocada. Y escuchó a Fatma hablar, en voz baja, en tonos medidos, con alguien que Zeynep no reconoció. Alguien que no debía estar en esa parte del palacio. Lo que Fatma decía era breve. Deliberado. Una entrega de información específica sobre los movimientos de Hurrem durante el último mes. Cuando se reunió con Solimán. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué regalos habían sido intercambiados? Todo empaquetado en el lenguaje de la observación casual, y entregado a alguien que lo había pedido. Zeynep lo reportó a la mañana siguiente. Aterrorizada. Temblando. Se lo dijo a una asistente en quien confiaba. Una mujer llamada Gulbaar. Mayor. Más tranquila. Alguien que había pasado 20 años aprendiendo a sobrevivir siendo absolutamente indispensable para quien tuviera el poder en cada momento. Gulbaar se lo dijo a Hurrem. No inmediatamente. No con descuido. Esperó 4 días. Confirmó 2 piezas más del patrón. Y luego fue a las habitaciones de Hurrem en la hora posterior a la oración de la tarde, cuando el palacio estaba en su punto más silencioso y las paredes tenían los menos oídos posibles. Habló durante menos de 3 minutos. Cuando terminó, Hurrem no dijo nada durante un tiempo muy largo. ¿Ese silencio? Gulbaar lo describiría más tarde, a nadie, jamás, porque entendía el precio de esa descripción, no era el silencio del SOC. Era el silencio de alguien reorganizando muebles.
moviendo piezas hacia su posición. Pero esto es lo que Gulbaar no sabía cuando salió de esa habitación. No había sido solo una mensajera. Ella era información. Era parte del cálculo. Y Hürrem ya la había incorporado a la decisión antes de que terminara de hablar. 3 días. Así de largo esperó Hürrem. No por vacilación. Por precisión. Pasó esos 3 días haciendo algo que, desde fuera, parecía completamente ordinario. Asistió a las lecciones de sus hijos. Se reunió con Solimán 2 veces, brevemente, con calidez, sin urgencia aparente. Envió un pequeño regalo al hogar de la valide sultana. Rezó según el horario habitual. No se estaba escondiendo. Estaba creando un registro. Porque lo que estaba a punto de hacer requería algo que la mayoría de los actos de poder no necesitan: documentación. Un rastro en papel. Un conjunto de testigos que, cuando se les preguntara, confirmarían que en los días previos al evento, Hürrem Sultana no había hecho nada inusual. La carta que escribió esa noche, la sellada con cera roja, en la última hora antes del muezín, no era la primera que había escrito esa semana. Era la quinta. Las primeras 4 habían llegado a personas fuera del harén. En silencio. A través de canales que no pasaban por la red que monitoreaba Fatma. A través de un sistema secundario que Hürrem había estado construyendo durante 3 años, específicamente para un momento como este. La primera carta, para un secretario del palacio. Un hombre llamado Ibrahim al-Khatib. De mediana edad. Conocido por su discreción y su talento para hacer que ciertas decisiones administrativas parecieran accidentales cuando así lo requerían las circunstancias. La segunda carta, para el Xlaraas, el jefe eunuco negro, quien controlaba el movimiento físico dentro de los muros del harén y quien le debía a Hürrem una deuda específica, cuya naturaleza él comprendía muy bien. La tercera carta, para una mujer cuyo nombre no sobrevive en los registros. En una crónica posterior se la menciona únicamente como la vieja circasiana. Tenía entre 55 y 60 años. Había sido esclava en este palacio desde antes de que el padre de Solimán fuera sultán. Lo sabía todo. Había sobrevivido todo. Y en algún momento del pasado había tomado la decisión de alinearse completamente con Hürrem, no por afecto, sino por el tipo de cálculo frío y de largo alcance que solo una mujer que ha sobrevivido 50 años en el harén puede comprender en toda su profundidad. Lo que contenía la tercera carta es desconocido. Solo sabemos que la vieja circasiana se movió al día siguiente, antes del mediodía. En silencio. Metódicamente. Sin urgencia aparente. Y que cuando terminó, 3 mujeres específicas dentro de la red inmediata de Fatma Hatun habían sido reasignadas. No castigadas. Reasignadas. Movidas a diferentes corredores, diferentes funciones, diferentes jerarquías de acceso. La red de Fatma seguía intacta en apariencia. Solo que ella aún no sabía que sus arterias acababan de ser cortadas en silencio. La cuarta carta era para el administrador del hogar del Cesá de Bayezid. Una nota burocrática sobre un asunto de aparente intrascendencia. Los historiadores que han estudiado este periodo en su mayoría la han ignorado. Ese era exactamente el propósito. La cuarta carta era una señal. Una sola palabra incrustada en una consulta administrativa rutinaria. Una palabra que significaba: estate listo. Y la quinta carta, la última, sellada con cera roja, escrita después de la medianoche cuando el palacio se había hundido en su silencio más profundo, fue la que se colocó donde sería encontrada antes del amanecer. Estaba dirigida al Xlaraas. Pero su contenido no eran instrucciones. Era una denuncia formal. Una acusación precisa, documentada, con el formato legal de la estructura judicial interna del palacio,
alegando que Fatma Hatun había estado involucrada en la transmisión no autorizada de información privada sobre la consorte del sultán a individuos fuera de la cadena de comunicación apropiada. En el lenguaje del derecho interno del harén, esto constituía una categoría específica de violación. No traición. Esa palabra llevaba demasiado peso, demasiado peligro, habría requerido un proceso judicial externo. No. Esta era una categoría interna. Una violación de los propios códigos del harén. Lo que significaba que se resolvía internamente. Lo que significaba que lo resolvía el Xlaraas. Lo que significaba que lo resolvía el hombre que ya tenía la segunda carta en su poder. Para cuando el muezín llamó a la oración del Fajr, la carta ya estaba en sus manos. Para cuando terminó la oración, la había leído 2 veces. Para cuando los primeros sirvientes comenzaban a moverse por los corredores, ya había tomado 3 decisiones. Y ninguno de los aliados que le quedaban a Fatma lo sabía. Porque habían dedicado toda su atención a vigilar la red visible de Hurrem. La invisible se les había escapado completamente. No atacó al enemigo. Retiró el suelo sobre el que el enemigo estaba parado. Pero aquí es donde la historia se convierte en algo más que una lucha de poder. Porque lo que ocurrió en las 2 horas entre el amanecer y el pleno sol revela algo sobre el harén que la mayoría de las historias se niegan a nombrar directamente. Algo que no fue invención de Hurrem. Algo que era el diseño original del palacio, vuelto contra sí mismo. ¿Y las mujeres que despertaron en pánico esa mañana? No entraron en pánico por lo que Hurrem había hecho. Entraron en pánico por lo que de repente comprendieron. El pánico no comenzó con un sonido. Comenzó con un silencio. Fatma Hatun había desaparecido. No estaba muerta. No había sido castigada visiblemente. No la habían arrastrado de sus aposentos en plena noche, lo cual hubiera sido dramático, memorable, el tipo de remoción que crea mártires y puntos de concentración para la resistencia. Simplemente, se había ido. Su habitación estaba vacía. Sus objetos personales seguían presentes, sus cuentas de oración, sus cosméticos, su pequeña caja de madera con correspondencia. Pero ella no estaba. Había sido trasladada en silencio, antes del amanecer, mientras el harén dormía, a una sección del palacio que no tenía nombre en el uso común. Un área del complejo utilizada para mujeres que se encontraban entre estatus. No encarceladas. No liberadas. Simplemente, reposicionadas. Eliminada de la red sin destruirla visiblemente. Las mujeres que servían en el círculo inmediato de Fatma despertaron para cumplir sus funciones matutinas habituales y descubrieron, en el espacio de 20 minutos, que su acceso había sido reestructurado. Los corredores por los que normalmente transitaban requerían nuevos permisos. La asistente senior que administraba sus horarios había sido reemplazada, aparentemente de manera rutinaria, por alguien de un hogar completamente diferente. Y esa sustituta era una mujer leal a Hurrem. Pero no de manera agresiva. No de manera obvia. No tenía ninguna conexión visible. Había sido colocada en ese hogar 6 meses antes, durante una reorganización rutinaria que nadie había considerado cuestionable, porque en ese momento había parecido tratarse de otra cosa completamente. Aquí es donde los historiadores que han estudiado este periodo llegan a una conclusión incómoda. La red desmantelada esa mañana no era en realidad la red de Fatma. Fatma era un nodo. Un nodo útil. Pero la red en sí misma, el sistema de flujo de información que había operado bajo la superficie de la jerarquía oficial del harén, había sido construida alrededor de ella por alguien más. Alguien que entendía que la estructura de poder más duradera es aquella que parece servir a todos, mientras en realidad sirve a uno solo. Los registros no nombran a este arquitecto directamente. El lenguaje administrativo otomano del periodo utiliza una frase específica que traduce aproximadamente como «la que cuida el jardín invisible».
Esta expresión aparece en 3 documentos separados de esta década. Las 3 referencias han sido señaladas por historiadores, pero en su mayoría se han dejado sin interpretar, desestimadas como lenguaje poético o idiosincrasia burocrática. No lo eran. Eran referencias a un rol específico. Uno no oficial. Que existió en la gobernanza interna del harén durante al menos 40 años antes de que llegara Hürrem Sultana. Un rol que implicaba la gestión de los flujos de información, quien sabía qué, cuándo, y en qué dirección viajaba esa información. El rol había sido desempeñado, en varios momentos, por la misma mujer. La vieja circasiana. La mujer de la tercera carta. Lo había estado haciendo durante 5 décadas. No para ningún amo en particular, sino para sí misma. Usando la arquitectura de información del harén como su instrumento personal de supervivencia. Gestionando los flujos de conocimiento. Alimentando a diferentes mujeres con diferentes piezas del panorama. Asegurándose de que ninguna facción tuviera nunca completa claridad. Porque la claridad completa haría el juego más corto. Ella había hecho durar el juego 50 años. Y le había dado a Hürrem la llave. Voluntariamente. Deliberadamente. Porque había mirado el horizonte, la edad de Solimán, las tensiones de sucesión que comenzaban a cristalizarse, la dirección de la historia imperial, y había decidido que Hürrem era la última inversión que valía la pena hacer. Lo que contenía la tercera carta no eran instrucciones. Era un mapa. 50 años de mapas, destilados en un solo documento. Zeynep, la joven de 17 años del litoral del Mar Negro que había escuchado la conversación equivocada en el corredor equivocado, despertó esa mañana para encontrar una nueva asignación esperándola. Una habitación mejor. Una posición más cómoda. Un pequeño reconocimiento que le decía, sin palabras, te vi. Y no lo olvidé. Ella sobreviviría el harén. Superaría en vida a la mayoría de las mujeres de su generación. Moriría con aproximadamente 60 años, habiendo callado públicamente, durante toda su vida, sobre lo que había presenciado. Algunas supervivencias cuestan todo. Otras cuestan solo el silencio. Esos no son el mismo precio. Y aquí está lo que necesito que entiendas. Esta es la parte de la historia que todas las versiones dramatizadas, todas las series de televisión, todos los libros de historia populares, pierden consistentemente. El pánico que barrió el harén esa mañana no era por Fatma. No era por las asistentes reasignadas. No era por los corredores reestructurados. No era por la remoción o el reposicionamiento de ninguna mujer en particular. El pánico era por la comprensión. Porque las mujeres que despertaron en ese harén esa mañana, las inteligentes, las supervivientes, las que llevaban una década o más jugando este juego, miraron lo que había ocurrido durante la noche y entendieron lo que estaban viendo. No solo la acción. La arquitectura detrás de la acción. Vieron, por primera vez con total claridad, que Hürrem Sultana no había estado jugando el juego. Había estado cartografiándolo. Durante años. Posiblemente décadas. Cada alianza que había parecido construir, la había estado catalogando. Cada pieza de información que había parecido recibir casualmente, la había estado archivando. Cada mujer con la que había parecido hacerse amiga, la había estado evaluando. Cada favor que había parecido conceder, lo había estado registrando. No era reactiva. No era siquiera estratégica en el sentido convencional. Era documental. Había estado construyendo, hilo a hilo, una imagen completa de la estructura real del poder del harén. No la oficial. La real. La que corría bajo la jerarquía, en los corredores, en las entregas nocturnas, en las conversaciones que ocurrían en habitaciones equivocadas a horas equivocadas. Y cuando finalmente actuó, no con emoción,
no con urgencia, no con el fuego visible que sus enemigos siempre habían esperado de ella, lo hizo con información total. No adivinó quién actuaba en su contra. Lo sabía. Conocía la arquitectura, el personal, los canales de comunicación, los sistemas de respaldo. Lo desmanteló en una sola noche. Quirúrgicamente. En silencio. Con documentación. Eso fue lo que causó el pánico. No la remoción de Fatma Hatun. La realización de que se había estado observando con esa claridad, durante tanto tiempo, entonces cada mujer en ese harén que alguna vez se había movido contra ella, o lo había considerado, o se había dejado usar como instrumento en su contra. Ya estaba documentada. Ya era conocida. Ya había sido tenida en cuenta. El pánico fue el reconocimiento repentino de que el suelo bajo toda la estructura de poder de la arena había sido reemplazado, en silencio, en algún momento del pasado. Y que habían estado caminando sobre su piso sin saberlo. El poder más peligroso es el que se siente como el suelo que pisas. Fatma Hatun fue formalmente reposicionada 3 días después de la carta. El registro administrativo lo describe en 4 palabras del lenguaje burocrático otomano que se traducen aproximadamente como transferida a ajuste de servicio doméstico. Sin castigo. Sin deshonra pública. Sin drama. Vivió. Continuó existiendo dentro del sistema del palacio durante al menos 8 años más, según registros parciales. No ocupó ningún cargo de acceso significativo durante el resto de su tiempo en Topkapı. La habían vuelto invisible. En muchos sentidos, esto era más efectivo que la ejecución, que habría creado una historia, una narrativa mártir, un punto de concentración para sus aliados. La invisibilidad no dejaba ninguna historia que contar. Su red no tenía herida alrededor de la cual cerrarse. No había cuerpo para que el duelo se organizara. Solo ausencia. Las mujeres que habían formado parte de su círculo inmediato enfrentaron su propia recalibración. Algunas se adaptaron rápidamente. En cuestión de semanas, varias habían hecho gestos visibles de alineación con el hogar de Hurrem, ofreciendo información o servicios a través de los canales apropiados. Algunas tardaron más. Unas pocas nunca recuperaron completamente su posicionamiento. Una mujer, una georgiana de mediana edad, que había servido en el círculo de Fatma durante casi una década, desaparece de los registros por completo alrededor de este periodo. No fue ejecutada. No fue formalmente castigada. Simplemente, desapareció de la documentación. Los estudiosos han teorizado una reasignación a un hogar provincial, que era una forma de exilio que no dejaba ninguna cicatriz visible en el registro del palacio. Era silenciosa, definitiva, e imposible de rastrear. Gulbahar, la mujer mayor que había llevado la información a Hurrem, fue recompensada. No lavisamente. No públicamente. Una elevación tranquila en su estatus doméstico. Una asignación ligeramente mejor. El tipo de reconocimiento que dice, recuerdo quién me ayudó, y recuerdo cuándo. Y esta es la parte en que la historia rara vez se detiene el tiempo suficiente. Porque la recompensa de Gulbahar era real. Pero también lo era su vulnerabilidad. Había entregado información a Hurrem, lo que significaba que Hurrem ahora sabía que era capaz de entregar información. La misma habilidad que le ganó una recompensa también la marcó como alguien que necesitaba ser vigilada. Cada herramienta en el harén tenía doble filo. Las mujeres que servían a Hurrem con mayor lealtad vivían con la conciencia constante de que ese tipo de lealtad, la construida sobre información, nunca podría ser completamente de confianza. Y Hurrem, de todas las personas, lo entendía mejor que nadie. Había construido su imperio sobre eso. La red informal que había estado operando bajo la superficie, la coalición que Fatma había servido como nodo, no se reconstituyó después de su remoción. Se disolvió.
no porque sus miembros hubieran sido castigados, sino porque el fundamento psicológico de cualquier coalición de ese tipo es la creencia de que el otro lado no sabe lo que estás haciendo. Una vez que esa creencia desapareció, la coalición no tenía nada sobre lo que sostenerse. Varias mujeres de alto rango que habían mantenido una cuidadosa neutralidad, el terreno medio político que siempre es la posición más cómoda y la más precaria en cualquier palacio, se movieron visiblemente hacia la esfera de Hurrem en los meses siguientes. No en declaraciones dramáticas. En pequeños gestos. Presencias en los momentos correctos. Ausencias en los tiempos correctos. El vocabulario silencioso de la alineación que el harén siempre había hablado con fluidez. El equilibrio del poder informal dentro de Topkapi se desplazó. No en un único momento decisivo, sino en el peso acumulado de todas estas pequeñas recalibraciones. Y se desplazó hacia una mujer que acababa de demostrar que era capaz de operar a un nivel de precisión que nadie había contabilizado completamente antes. La vieja circasiana, cuyo nombre real nunca fue registrado por nadie que lo escribiera, murió en algún momento a mediados de la década de 1540. Murió en el palacio. En una habitación que era cómoda, según los estándares de su condición. Murió con más información en su poder que cualquier historiador que jamás haya escrito sobre este periodo. Se la llevó consigo. Eso siempre fue el plan. Era brillante. Era despiadada. Era una mujer dentro de un sistema que no le dejó más opciones para sobrevivir que convertirse exactamente en lo que se convirtió. Y en el espacio entre esos tres hechos, la brillantez, la crueldad, el contexto imposible, hay algo que 5 siglos de historia aún no han resuelto completamente. Quizás por eso seguimos volviendo a este palacio. No para admirarlo. No para condenarlo. Sino porque sostiene un espejo. Y no siempre nos gusta lo que vemos en él. Pero esto sí puedo decirte. Esa carta no fue la última que escribió. La mañana que cambió la arquitectura del harén no fue la mañana final. Hay otras cartas. Otras decisiones selladas. Otras redes construidas a la luz de las velas y desmanteladas antes del amanecer. Y hay una en particular, escrita aproximadamente 4 años después de esta, que puso en marcha una serie de eventos de los que el propio imperio nunca se recuperó completamente. Esa historia involucra a un hombre que pensaba estar a salvo porque era poderoso. Estaba equivocado. Y la razón por la que estaba equivocado está directamente conectada con lo que Hurrem construyó en los años que siguieron a esta mañana. Iremos ahí. Pero primero, si esta historia te llegó, si cambió la forma en que ves este palacio, si te hizo sentir algo que las versiones más limpias de esta historia nunca logran del todo, deja un comentario con una sola palabra. Una sola palabra para lo que sentiste en el momento en que comprendiste lo que realmente era esa carta. No el contenido. La arquitectura. Una sola palabra. Porque las leo todas. Y sus respuestas dan forma a lo que exploramos después. Suscríbete si quieres quedarte en este mundo. Porque las historias que la historia intentó enterrar, las que los escribas de la corte redactaron cuidadosamente alrededor, las que sobreviven solo en los márgenes de documentos oficiales, en oraciones sueltas de lenguaje administrativo que nunca debían ser interpretadas, esas son las que buscamos aquí. La siguiente ya está escrita. No será cómoda. Nos vemos adentro.